16, 16, que dice, la ley, repito, Lucas 16, 16, que dice, la ley y los profetas eran tiempo pasado, hasta Juan. Eran hasta Juan. Y dice, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces aquí ya estamos teniendo una amplitud de que el reino empezó, y vamos a hablar entonces del tiempo cumplido. Si usted va a tomar nota, anote allí el tiempo cumplido. Con eso vamos a arrancar, con eso vamos a iniciar. El tiempo se cumplió. Dios dio una palabra profética a los profetas del Antiguo Testamento, y el final del Antiguo Pacto y los profetas llegó y fue hasta Juan. Ahí está clarito. Eso no tiene discusión. Ahí está claro, dice, la ley y los profetas eran tiempo pasado hasta Juan. Es decir, el tiempo se le cumplió al antiguo pacto y el tiempo se cumplió para que viniera un nuevo pacto, pero sobre todo el tiempo se cumplió para que viniera el establecimiento del gobierno de Dios o del reino de Dios a la tierra. Entonces, desde Juan el Bautista, ¿por qué desde Juan? Porque fue el último profeta del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y su mensaje, su visión estaba enfocada en prepararle el camino al Señor. Y hubo otra misión que recibió también, que fue traer la paternidad, que se movió en Elías y Eliseo a nuestro tiempo, el nuevo pacto. Pero la encomienda principal de Juan Bautista fue prepararle el camino al Señor. Por lo tanto, él no podía predicar otro mensaje diferente al que Jesús iba a predicar. Entonces, por eso el mensaje, por eso dice ahí que desde Juan, es decir, porque en la boca de Juan, ¿sí?, se pronunció el mensaje del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, surgen los interrogantes, ¿por qué? El pastor dice que es importante este mensaje del reino, que es el más importante de la Biblia. Porque mucha gente dice, el más importante de la Biblia es el mensaje de la redención. Y no, la redención es el mensaje más importante para el trámite para entrar en el reino. ¿Aló? Diga conmigo, la redención es el mensaje más importante para desarrollar el trámite para entrar en el reino. O sea, sí es importante, pero no es el más importante. El tema más importante es el reino, porque dentro del mensaje del reino está la redención. O sea, si el Señor no hubiera venido a redimirnos, nadie pudiera entrar en el reino. Entonces sí es importante. La redención, la salvación es demasiado importante, pero no es el mensaje más importante. El mensaje más importante es el reino. Diga conmigo, el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de tiempo cumplido, tenemos que hablar de Marcos 1:15. Yo quiero que alguien me colabore rapidito y me lea este texto. Mientras tanto, nos vamos a Lucas 4:21, que dice, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Eso es Lucas 4:21. Él estaba predicando, según Lucas 4,
18 y 19 de las prioridades del reino y del reino también. Prioridades del reino no vamos a ver hoy, solamente que estoy mencionando esto. Pero finalizando las prioridades del reino, él dijo que el Señor había venido a predicar el año agradable del Señor, que en Isaías 61 dice que es el año de la buena voluntad de Yahweh o de Jehová. O sea, lo mejor de la voluntad de Dios es el año agradable. El año agradable no es un año que empezó en enero y finalizó en diciembre. Marcos 1:15. Ajá. El tiempo se ha cumplido. Ajá. Y el reino de Dios se ha acercado. Ajá. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está. El reino de Dios se ha acercado porque el tiempo ya que se ha cumplido. ¿Se cumplió o no? Se cumplió, se ha cumplido. Es decir, el tiempo se cumplió. Ya no más religión, no más judaísmo, no más antiguo pacto, no más. Porque ya el tiempo de ese antiguo pacto se cumplió y ahora se cumplió para que el nuevo pacto llegara. Y con el nuevo pacto se manifestara y se estableciera el reino de Dios, que es un ámbito de gobierno. Amén. El Señor nos ha colocado bajo un ámbito de gobierno donde Él habita, donde Él mora, donde Él gobierna. Y Él quiere que estemos dentro de ese ámbito de gobierno, donde Él dice, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Es decir, tenemos que entrar en el ámbito de gobierno y hay que hacer lo que Él dice. Entonces, ahí nos está diciendo, ahí nos está revelando, es un ámbito de gobierno y que si nosotros queremos estar dentro de ese ámbito, lo primero que tiene que suceder es que nazcamos de nuevo, ¿ven? Tengamos un nacimiento espiritual. Entonces, pero vámonos por partes. Dice Lucas 4:21 que el Señor dijo, esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. Estaba leyendo Isaías 61 y esto es Lucas 4 del 18 hasta el 21. Allí está el año agradable, el año de la buena voluntad, se refería al rey. ¿Amén? Y que no es un año que termina en diciembre, que es un año profético. Diga conmigo, el reino. O sea, la duración del reino en nuestro tiempo es llamado como ¿qué? Como el año agradable, el año de la buena voluntad, que no tiene sino un inicio cuando el tiempo se cumplió. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, ahí inició el reino, ahí inició el nuevo pacto, allí inició el nuevo tiempo. ¿Y finaliza cuándo? Dice, su reino no tendrá fin. Pero hay etapas de cosas que la Biblia revela y habrá una etapa que es hasta el momento que seamos tomados esta tierra. Luego viene la segunda parte de esa manifestación, ya con un cuerpo glorificado, después de haber ido al tribunal de Cristo y haber recibido la recompensa. Venimos a gobernar con el Señor 1000 años, todavía en esta tierra. Y luego, dice la Biblia, que cuando ya todo fue destruido, esta tierra fue destruida, Juan vio la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Entonces es importante que usted tenga bien claro que son 3 tiempos, amén, del reino. El primero es aquí y ahora. En Juan 17:21, el Señor dijo, he aquí que el reino está entre vosotros. He aquí que el reino está ¿dónde? Entre vosotros. Entonces significa que el tiempo en que estamos es el tiempo del reino.
el tiempo para predicar el reino, el tiempo para vivir el reino, para tener una vida de reino. Entonces es importante comprender algunos aspectos muy importantes, y es que ya el tiempo del reino está ¿qué? Cumplido. Ahora, seguimos dando un texto de la palabra que está en Juan capítulo 1, versículo 47 hasta el 51, pero yo quiero enfatizar el 51 que dice: y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En el versículo 50, estamos hablando de Juan 1, 47 hasta el 51. En el versículo 50, Dios le dice a Natanael, desde ahora, le dice, te estás sorprendiendo porque te dije que te vi debajo de la higuera. Porque él, cuando Felipe le presentó a Natanael a Jesús, él le dijo, eres un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿Y de dónde me conoce? Y él le dijo, cuando estabas en la higuera, antes que Felipe llegara a avisarte, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y la vida de Natanael se estremeció y le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios.